las autoridades gubernamentales ofrecen una rueda de prensa sobre las acciones preventivas que se aplican en nuestro territorio frente al coronavirus. Nuestro compañero Eduardo Córdoba se encuentra en el Palacio de Carondelet con la información. Eduardo, muy buenas tardes. Norman Ray. Que dejamos en mucho la palabra a la señora ministra de Salud, por favor. Buenas tardes, representantes de los medios de comunicación. El Gobierno Nacional ha querido realizar esta rueda de prensa luego de la aparición del primer caso confirmado por coronavirus en la región, pese a que en el país, en Ecuador, todavía no existe ningún caso sospechoso ni ningún caso confirmado por coronavirus. Hemos destinado un hospital para atender exclusivamente los casos que se puedan confirmar de coronavirus en el Ecuador, adicional a los 14 hospitales de la red pública e integral que ya teníamos identificado, ¿no? Adicional a esto, el Ecuador cuenta con la capacidad para realizar las pruebas. Tenemos los reactivos, los primers, recordando una vez más que fuimos el primer país en Latinoamérica en tenerlos. Tenemos la capacidad instalada, tenemos los equipos, tenemos el personal que está en el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación. Señor ministro Martínez, por favor. Buenas tardes con todos. Queremos también comunicarles un poco las tareas que estamos haciendo con respecto al control de ingreso en los diferentes aeropuertos, puertos del país. Tenemos que rescatar que en las próximas 24 horas vamos a hacer un incremento en el control, especialmente aquellos pasajeros que vienen de los países que tienen la enfermedad activa. Estos son China, Italia, Irán y Corea. Durante este tiempo, desde que se anuncia este virus, el trabajo se ha venido realizando con las aerolíneas para detectar primero en origen aquellos pasajeros que pueden presentar algún tipo de síntoma. Lo mismo sucede con la tripulación de los aviones, que están atentos de detectar si es que algún pasajero pues muestra alguno de estos tipos de síntomas, y son comunicados inmediatamente a la torre de control. La torre de control informa al jefe de aeropuertos y esto se comunica al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene facilidades dispuestas en los aeropuertos internacionales del país, que son Guayaquil y Quito, en los cuales pues hay un equipo de médicos que está listo para atender a cualquier persona que presentara algún tipo de malestar. Lo que vamos a hacer ahora es que en migración se controle la procedencia de donde vienen estos pasajeros. Si vienen de estos países, pues van a ser, presentando síntomas o no, revisados por parte de salud para detectar si es que hay algún tipo de síntoma que pudiera pues llamar la atención o que nos alerte a actuar de forma inmediata. Se dispone una ambulancia y es llevado directo a un centro de salud. Asimismo, en los puertos del país tenemos pues un trabajo que se hace entre salud y las autoridades portuarias. Se informa por parte del capitán de la embarcación el estado de salud de cada uno de los miembros de la tripulación. Esto después pasa un funcionario de salud justamente a la embarcación a revisarlos, a ver que todo se encuentra en orden y obviamente si algo está llamando la atención se procede de acuerdo al protocolo anterior, que es comunicar pues una ambulancia y que se lleve a un centro de salud. Entonces estamos preparando, intensificando los controles, principalmente de aquellos países en donde la enfermedad está activa, para evitar que este virus llegue al país. La palabra la tiene la ministra. Es importante mencionar aquellos 4 países que nosotros vamos a hacer la verificación pasajero por pasajero, es aquel en el que ya en el país está circulando el virus. Es decir, que tienen casos ya autóctonos, es decir, casos del país. El virus ya está circulando ahí. Casos importados quiere decir, por ejemplo, el de Brasil. Eso es un caso importado porque vino de Italia. Entonces, esa es la diferencia, por eso nosotros vamos a hacer el seguimiento y el control de cada uno de los pasajeros que vienen de aquellos 4 países donde ya el virus está circulando. Es importante mencionar que estamos trabajando de manera coordinada para identificar aquellos que vienen sintomáticos respiratorios con alguna sintomatología. Se activa el protocolo que se llama el ECU 911 e inmediatamente este paciente va a ser trasladado al hospital que vamos a destinar para atención exclusivamente de coronavirus. Ministra, por favor.
En todas las escuelas del país continuaremos reforzando los programas y medidas de prevención. En caso de presentarse un caso sospechoso, en coordinación con el Ministerio de Salud tomaremos medidas extremas y, por supuesto, lo comunicaremos de manera inmediata a la comunidad. Es importante, queridos amigos de los medios de comunicación, esta es una problemática de carácter internacional y el gobierno nacional ha buscado darle una mirada integral, para empezar. Y esta problemática internacional obviamente también exige que actuemos con corresponsabilidad. En el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los hospitales que están ya preparados, que en este caso es un número de 4, se sumarán 4 en las próximas semanas, se suman a esta red que específicamente lo ha planteado ya la señora ministra de Salud. Y por otro lado, es importante, como decíamos, que al ser un tema de estas características mundiales, la corresponsabilidad es vital. Es importante que los ciudadanos también, efectivamente, tomemos las medidas que corresponden. Y obviamente también requerimos del apoyo de los medios de comunicación. Es imprescindible que siempre frente a cualquier información que tenga la opinión pública se corrobore ante las fuentes oficiales, que en este caso es el Ministerio de Salud. Y la corresponsabilidad a la que hacía referencia es en donde los ciudadanos tenemos que ser activos, es decir, debemos tomar las medidas preventivas adecuadas. Hemos hecho ya una campaña y vamos a reforzar esa campaña de comunicación respecto del tema de lavado de manos, el tema de, en caso de que exista algún síntoma como por ejemplo fiebre, tos o dificultad para respirar, inmediatamente acudir a un centro de salud. Los protocolos están activados y los ecuatorianos tienen que saber, tienen que conocer que se han activado todas las instituciones como corresponde, de manera complementaria, de manera acordada, pero evidentemente se requiere el apoyo de todos, insisto, bajo este principio fundamental que es de corresponsabilidad. Entonces, el Gobierno Nacional está impulsando este conjunto de acciones de reforzamiento que nos permite efectivamente precautelar la integridad de nuestros ciudadanos, como no puede ser de otra manera, pero requerimos, insisto, que la corresponsabilidad sea ese factor que nos permita luchar adecuadamente contra este fenómeno mundial que está viviendo el planeta, ¿no? Norman, por favor. Buenas tardes a todos. Al ser Galápagos un ecosistema isleño y obviamente por su lejanía del continente, pero también por su vulnerabilidad frente a la presencia de un turismo constante, el Gobierno Nacional, consciente de eso, va a fortalecer lo que ya se ha venido haciendo, pero fortalecer aún más los sistemas de control y vigilancia. ¿Esto qué significa? Nosotros tenemos 2 puertos de entrada aérea a Galápagos, esto es Quito y Guayaquil, y tenemos puestos como Consejo de Gobierno de Galápagos de control migratorio. En esos lugares, con el Ministerio de Salud Pública, se van a cabo los controles necesarios para la identificación de cualquier síntoma que puede llamar la atención o causar una situación de preocupación, a fin de que sean canalizados a través de los protocolos que para el efecto tiene el Ministerio de Salud Pública. Esto es muy importante. Esto hemos ya coordinado las acciones correspondientes para que el control se fortalezca previo a la llegada a las Islas Galápagos. En las Islas Galápagos existe un control en Baltra como en San Cristóbal ya de las personas que llegan. Vamos a fortalecer los controles de entrada a las islas a fin de que cualquier persona que pueda ser identificada con síntomas preocupantes siga los protocolos directamente que el Ministerio de Salud Pública tiene para el efecto. Esto lo hacemos en razón de fortalecer y proteger a las Islas Galápagos de cualquier vulnerabilidad frente a este tema. Adicionalmente, vamos a fortalecer los controles también para lo que es turismo navegable, es decir, aquel que proviene, por ejemplo, de veleros al ingreso a la Reserva Marina. Tenemos ya los equipos trabajando tanto con la Agencia de Biocontrol de Seguridad para Galápagos, con el Parque Nacional Galápagos, la Armada Nacional y el Ministerio de Salud Pública. Continuaremos haciendo estos controles necesarios para evitar y reducir cualquier vulnerabilidad que podamos tener frente a esta situación que es de preocupación a nivel mundial. Muchas gracias al presidente del Consejo de Galápagos. Si no hay algún comentario adicional, señores ministros, pasamos con la ronda de preguntas. Bien, tenemos que no. Vamos con Juan Carlos Astrúa de Coavisa. La primera pregunta, por favor.
Sí, buenos días, autoridades. A la ministra de Salud quería consultarle si nos podría dar más detalles, por favor, de este hospital, si es un hospital móvil, es uno de los hospitales que forman parte de la red de salud pública, un poco explicarnos detalles de cómo está estructurado este hospital específicamente para atender estos casos y si cuentan con los medicamentos necesarios, han hecho la compra de medicamentos, hablando de un eventual, una posibilidad de que esto pueda pasar. Y al ministro Martínez, si van a aumentar el número de países en los que se tiene que generar mayor control en el aeropuerto. Y hay casos también, aparte de lo que usted ha mencionado, China, Italia, Irán y Corea, hay casos también de España, por ejemplo, si los pasajeros que vengan de España van a tener un mayor control. Le pregunto esto porque el fin de semana nos llegó información de que hay pasajeros que han llegado de Italia, originalmente de Italia y de España, y que no han pasado por ningún tipo de control. Entraron, pasaron aduana y salieron del aeropuerto como si nada. Eso, por favor, gracias. Bueno, en cuanto al hospital que vamos a destinar, es un hospital que va a contar con toda la capacidad instalada, el tema de terapia intensiva, va a contar con los equipos necesarios y el personal médico, ¿no? Eso es importante mencionar, eso estamos garantizando dentro de la provisión de servicios de salud. También tenemos que recordar que no todos los pacientes por coronavirus van a necesitar hospitalizarse. Va a haber un porcentaje de pacientes que puedan ser tratados ambulatoriamente. Entonces, eso es importante que la ciudadanía conozca. En cuanto a lo que son medicamentos, tenemos todos los medicamentos. Recordemos que esto es una enfermedad nueva, es un virus nuevo y el tratamiento tiene que realizarse de manera sintomática. Es decir, el tratamiento va acorde a los síntomas que presentan, ¿no? Con respecto a la pregunta, nosotros esperaríamos siempre que determine Salud cuáles son los países que deben de ser incorporados a esta lista. Eso debemos de ser muy flexibles y muy dinámicos. Entenderemos que corresponderá a en qué medida avanza en otros países este virus. Y la medida que estamos para implementarla en 24 horas justamente con el ánimo de fortalecer el control. Esta era una medida que no se estaba realizando, no había disposición. Había una disposición de verificar las personas que presenten síntomas en las aerolíneas, en los aviones, y a estas personas hacerlas revisar. Ahora lo vamos a hacer indistintamente que presenten síntomas o no. Las personas que vengan de estos países van a ser revisadas una vez que pase inmigración. Ministro, muchas gracias. Vamos a ir con Eduardo Córdoba de la Permítame solamente un segundito nada más. Sí, ministro, por favor. Solamente para que quede absolutamente claro. Digamos, este hospital que ha hecho referencia a la señora ministra efectivamente está en ese proceso de consolidación para que esté lo suficientemente equipado, especializado para que funcione, como no puede ser de otra manera. Pero al día de hoy tenemos 15 hospitales que están preparados. Y no van a ser los únicos, es decir, vamos a ir incrementando la capacidad instalada que tiene el sistema de salud pública del país, de tal manera que garanticemos, por supuesto, la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas, como no puede ser de otra manera. El ministro Martínez también ha hecho referencia a un tema que es fundamental, es decir, vamos a potenciar, si cabe el término, vamos a reforzar los controles en frontera aérea, en los aeropuertos fundamentalmente internacionales y también en los puertos del país. Es decir, vamos a reforzar esos controles de tal manera que, insisto, precautelemos y garanticemos la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas. Estas son medidas complementarias que se está implementando el Estado ecuatoriano, insisto, que necesita del acompañamiento, de la corresponsabilidad y de la prevención que cada ciudadano debe tener en estos casos. Ministro, gracias. Vamos, Eduardo, por favor. Gracias, señores ministros. Recordarles nada más que Ecuador TV y los medios públicos están transmitiendo en vivo esta rueda de prensa y quisiera solamente insistir a ver si es que es posible conocer cuál es el hospital, se había preguntado aquello, cuál es el hospital que estaría destinado para aquello, el nombre, la ubicación, más detalles con respecto a aquello. Y lo que tiene que ver con los estudiantes, hoy por hoy algunas autoridades educativas sugieren a los estudiantes que tienen alguna afección gripal que no vayan al colegio, a la escuela, por obvias razones. Y luego se solicita un certificado médico. ¿Esto es absolutamente exigible o una vez que pase la dolencia, si se quiere, o las afectaciones gripales, puede nomás ingresar a la institución educativa, por favor?
Bueno, con respecto a lo del hospital, vuelvo a insistir, nosotros tenemos identificado el hospital por temas de seguridad. No podemos todavía mencionar dónde está ahora ubicado el hospital, pero lo que les podemos mencionar a la ciudadanía es que va a contar con toda la capacidad instalada, los equipos, los medicamentos, los insumos y el personal calificado para atenderlos. En cuanto a aquellos personas, aquellos estudiantes que tengan alguna sintomatología, nosotros hemos activado los lineamientos con el Ministerio de Educación. Estos pacientes que tengan sintomatología se hará el mismo protocolo, ¿no? Se tendrá que verificar, ir a un centro de salud, el médico tendrá que evaluar el caso. En caso de que se necesite realizar alguna prueba de virus, de descartes de virus respiratorios, tendrá que realizarse, ¿no? Pero esto lo estamos trabajando de la mano con educación, porque educación tiene que alertarnos en caso de alguna sintomatología y nosotros tendríamos que hacer el cerco epidemiológico. Lo que queremos recalcar es que nosotros estamos vigilantes. El protocolo de seguridad que fue activado en el mes de enero no se desactivó. Nosotros seguimos intensificando los protocolos de seguridad. Lo que vamos a hacer luego de la aparición del caso confirmado en Brasil es reforzar las medidas de contención, las medidas en puertos, aeropuertos y en zonas de frontera. Lo que vamos a hacer es reforzar estas medidas de seguridad y queremos una vez más reiterar a la ciudadanía, en caso de presentar sintomatología, fiebre, tos, malestar, por favor no automedicarse, sino acudir a un centro de salud. Y la parte de la corresponsabilidad ciudadana, que es las medidas higiénico-sanitarias, que son las que nos van a ayudar, ¿no? El lavado constante de la mano, el uso de gel antiséptico, en caso de tos, estornudos, por favor, taparse con el ángulo interno del codo o con una toalla desechable, y aquellas personas que están con sintomatología respiratoria, el uso de una mascarilla. Por favor. Perdón. Quería agregar que usualmente en las escuelas, en todas las escuelas del país, cuando un niño presenta malestar de cualquier tipo, se le solicita que vaya a su casa, sea atendido y que no regrese a la escuela hasta que no esté en buen estado de salud. Eso en cualquiera de los casos. Las campañas de prevención a las que hacíamos alusión al inicio, precisamente están ayudando a formar, a identificar los síntomas que también podrían hacer que un caso se vuelva más sospechoso y que por supuesto siga el protocolo que acaba de indicar la ministra de Salud. La siguiente pregunta, señor ministro, va a ser Paul Cuello, del Amazonas. Por favor, Paul. Autoridades, buenos días. A la ministra de Salud, ¿cuál es el presupuesto asignado para enfrentar esta emergencia y si ya cuentan con ese presupuesto? Bueno, nosotros hemos hecho una estimación de necesidades de aproximadamente 60 millones de dólares que vamos a necesitar. El gobierno nacional está dispuesto, hay toda la predisposición para tener los recursos necesarios, porque para nosotros la salud es lo más importante.